A continuación voy a hablar acerca del libro Los secretos de Silicon Valley. Voy a decir los hechos más importantes del libro. La autora es Deborah Pierre Piccioni, que es la encargada de haberlo escrito en inglés, y el que se dio a la función de dárselo a la comunidad hispanohablante fue Miguel Ángel Casillas, que fue el traductor. La historia comienza que la narradora contando cómo fue su aventura en el oeste, o sea, en Silicon Valley. Ella era, primero trabajó, inició su vida laboral en Washington, D.C., siendo representante política del presidente Bush, el cual era republicano. Después ella se cansó de esta vida tan competitiva y decía que la capital era un mundo muy salvaje y voraz. Entonces decidió tomar un enfoque distinto para su vida empresarial y hacer nuevas experiencias. Entonces decidió irse a Silicon Valley. En Silicon Valley, con su familia, empezó a buscar trabajo y se le dio la oportunidad de trabajar en Google, pero no la aceptaron porque se dio cuenta, ahí ella se dio cuenta que su experiencia laboral pasada y todo lo que sabía no le servía para nada en Silicon Valley, ya que era una cultura diferente. Ya después de ella haberse adaptado a esta cultura, el 1 de marzo del 2008 creó su propia empresa, su startup, Betty Confidential, que era una revista para mujeres. Entonces, a lo largo del libro, ella da sus razones de por qué Silicon Valley debería ser más importante de lo que es, por qué debería ser tan relevante. Entonces, ella plantea que Silicon Valley está basado en cambios exponenciales, que la economía no avanza de forma lineal y lenta, sino que avanza a pasos agigantados y produce pues bastante capital, bastante dinero. También plantea que el poder de las redes sociales lo hacen que Silicon Valley y todo lo que produce sea tan importante, ya que por ejemplo en Silicon Valley se podría decir que es la casa de empresas como Twitter y Facebook, que son pues dueñas de las redes sociales y de todo lo que se difunde por las redes. En un segmento del libro ella plantea de cómo van a ser a futuro toda la mano de obra, que van a volverse emprendedores. Entonces ya a este segmento lo llama el ascenso del emprendedor solitario, de cómo van a ser grupos de personas, van a crear startups y van a llevar a flote una empresa en un mercado tan competitivo. Entonces ella también plantea por qué existe Silicon Valley y da sus razones, da sus ideas principales. Entre esas está la Universidad de Stanford. Ella en el libro narra cómo se originó esta, que es los papás de Leland Stanford Jr. la crearon en honor a él ya que falleció y decidieron fundar una universidad. La invención de la válvula electrónica, que fue muy importante para el desarrollo de dispositivos electrónicos, la creación de Moffett Field, que era un campo de aviación militar que después pasó a convertirse en la NASA, que es un centro de investigación muy importante para el mundo, el crecimiento de la industria electrónica con la invención del semiconductor que lo descubrió, lo inventó Shockley. Por otra parte, ella dice que en Silicon Valley se maneja una cultura de empresas derivadas. Como empresas tan grandes, eh, después de estas nacen otras más pequeñas, convirtiéndose en grandes, y así sucesivamente. Es un ciclo, que empresas grandes formen otras. Y por otro lado, se maneja un capital de alto riesgo, que es con ángeles inversores que toman un riesgo de, de darle dinero a un grupo o de ayudarle a llevar a flote su empresa. Entonces es un riesgo porque no tienen seguro si la empresa va a prosperar o no. También plantea que Silicon Valley tiene un estilo de vida bastante saludable. Por ejemplo, practican senderismo, ciclismo, camping. Y sí, entonces aquí ella en el libro narró todo lo bueno que era Silicon Valley. Yo a continuación voy a hacer la comparación con el capítulo 2 de Castle, del libro de Castle, que se llama El modelo de Silicon Valley. Como vimos anteriormente, la autora del libro de Secretos de Silicon Valley plantea que en Silicon Valley todo es felicidad, por decirlo así. Ella dice que todas las personas que llegan a Silicon Valley se quedan ahí y las que se van vuelven. En cambio, en el libro de Castell, él plantea que además de dar una versión de ventajas de Silicon Valley,
nos cuenta que en Silicon Valley existe una brecha salarial bastante grande en cuanto a hombres y mujeres y una desigualdad social. Y en cuanto a competencia en el mercado, es una competencia bastante injusta. La desigualdad social él la plantea que, por ejemplo, que el estilo de vida es muy caro, entonces los empleados les toca irse a otro lugar para vivir más barato y les toca viajar largas distancias para llegar a su trabajo que queda en Silicon Valley. Y por otra parte, empresas tan pequeñas no pueden competir en un mercado laboral o en un mercado con empresas tan grandes como Google. Entonces él plantea que eso es mentira, de que se inician startups y detrás de tantos fracasos logren crecer empresas pequeñas y convertirse en grandes, porque tiene que competir con empresas que ya están bien estructuradas en un mercado. Y finalmente voy a tomar este tema de Silicon Valley y enfocarlo en la sociedad en pandemia, así como lo hicieron mis compañeros. Yo lo voy a tomar por la parte de lo académico. En el caso de, por ejemplo, Colombia se vio afectado porque porque pues no se podía tomar clases presenciales, entonces decidieron tomar una metodología virtual. En algunos lugares de Colombia fue satisfactorio, por decirlo así, este proceso y sí dio buenos frutos porque tenían las herramientas y los profesores tenían la preparación suficiente para poder utilizar estas herramientas como Zoom, Meet, Moodle y Classroom. Pero en otros lugares, en otras zonas del país, no se vieron afectadas porque los profesores, el grupo de docentes no tenían la suficiente preparación para poder utilizar estas herramientas tecnológicas y en algunos lugares, en cuanto a los estudiantes, no todos en casa tienen la posibilidad de dispositivos electrónicos que sean capaces de soportar estas aplicaciones, entonces les tocó desertar del colegio y ahí se vio vulnerada su derecho a una educación digna de alta calidad. Muchas gracias. Ok, y por último, La siliconización del mundo, quien su autor es Eric Sadin, publica este libro en el año del 2020. Es un autor tecnocrítico, por lo tanto su libro también trata sobre una crítica hacia esta industria de la tecnología, critica fuertemente a la inteligencia artificial y la manipulación que se le da a esta en relación con la raza humana y el tiempo mismo, puesto que este autor piensa y en realidad lo argumenta, lo refuta muy bien en su libro, cuando dice que esta está haciendo que nuestra dignidad y la esencia humana se pierda, puesto que se está robando una gran parte de nuestro tiempo. En otras palabras, esta también trata de mercantilizar nuestra vida por medio de nuestro tiempo. Menciona algo muy importante que es la revolución que quiere que se dé en esta tercera década, en la tercera década que estamos viviendo en este siglo. Sin embargo, el libro fue publicado sin tener conocimiento, fue escrito más bien porque lo terminó en el 2018, pero se publicó en el 2020 y en ese mismo año llegó la pandemia. Entonces, bueno, fueron varios factores que influyeron. Sin embargo, podemos decir que a mayor tiempo online en los dispositivos móviles, que fue otra de las estrategias para la conexión ininterrumpida, se pierda la dignidad y la esencia humana. Hice una analogía con este libro que es una celda invisible en cada uno de nosotros y en adicción a esto nos cobran por reconstruir con un enfriador la celda, como si fuese hielo que estuviera derritiéndose. Entonces, para entender mejor esa analogía, podemos decir que la celda es nuestra vida, la reconstrucción es el tiempo que invertimos en esto y el enfriador es la tecnología. O sea, prácticamente estamos utilizando la tecnología para gastar el tiempo de nuestra vida. Yendo más allá a una conclusión, a una relación con el libro de Castle, más específicamente en el capítulo 2, podemos relacionarlo que el capítulo 2 en el libro de Castells da una descripción no básica porque en realidad es muy profunda, sin embargo, no se centra en un tema en específico como lo hace Eric Sain en su libro La sincronización del mundo, quien hace pues una crítica fuerte
hacia la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, la mercantilización de la vida, en fin, el tecnoliberalismo. En cambio, en el capítulo 2 del libro de Castle se habla más de una descripción general en Silicon Valley como la sociedad que vive la atracción de millonarios, de mentes millonarias, que en Silicon Valley la vida crece espontáneamente, el desarrollo económico también, hay mentes brillantes, se manejan diferentes áreas y las más comunes son las ingenieriles, como son las matemáticas, la física, la ciencia, entre otras. Narra acerca del estilo de vida, las características de la población, algunos problemas sociales como la pobreza, la inmigración hacia las periferias, en fin. Mientras que la siliconización, como decía anteriormente, narra la historia de Silicon Valley en un principio en la introducción Eric Sain. Después narra cómo fue ese crecimiento o ese plus por épocas, por ejemplo, con la época de Steve Jobs, cuando estaban los piratas. Hablamos sobre Bill Gates y Steve Jobs. El cambio de ideologías, cuando estaban los ingenieros que de verdad trabajan en pro de la vida y como los que hoy en día, que simplemente se enfocan más como en un aspecto económico y que muchos de ellos trabajan sin saber para empresas que mercantilizan la vida del mundo. Eh, y esta sería la mayor relación que hay entre los dos libros. Sin embargo, pues hay cosas comunes, porque en el capítulo 2 de Cassels nos habla también de espectáculos como lo es el estilo de vida, las características de la población, que en algún momento también habló Eric Sain. Y por último tenemos el análisis de la pandemia en relación con estos libros. La pandemia en realidad fue un plus para el libro de Eric Sain porque es prácticamente como que dicho y hecho. Él escribe este libro y la pandemia refuerza totalmente todo lo que dice su libro, puesto que más tiempo en casa indica que vamos a estar más tiempo con la tecnología. Esto también conlleva a este punto último que nos habla de la educación virtual y el teletrabajo. Esto nos obliga a utilizar las herramientas tecnológicas para, por decirlo así, no perder eh, estas actividades que son importantes para la vida. Eh, la dominación del tecnoliberalismo y la pandemia aumenta el dominio de esa corriente que así la denomina Eric Sain, que es pues prácticamente el dominio de la tecnología en el mundo. La conexión ininterrumpida se refuerza totalmente puesto que estamos en nuestra casa y vamos a tener más tiempo para usar los dispositivos móviles u otros aparatos tecnológicos. Eso nos refuerza también eso también nos lleva a perder más la dignidad humana. La pandemia aumenta las capacidades tecnológicas, pero ojo, aumenta el consumo constante de la tecnología. Y como dice Eric Sain, la tecnología no debe ser consumida, debe ser revolucionada. La manipulación de esa debe ser revolucionada, puesto que nadie conoce los algoritmos y puede que estemos como dice Eric Sain, expuestos ante una comercialización como se ve hoy en día y un abuso a nuestras vidas. El libro Los Silicon Boys de David A. Kaplan es un recorrido de Silicon Valley desde sus inicios, como fue en la fiebre del oro, hasta cuando se empezaron a desarrollar las industrias, unas industrias, por ejemplo, los tubos de vacío, los transistores, los semiconductores, pasando por grandes mentes y grandes empresas, y grandes personalidades también, no solo por sus genios intelectuales, sino también por sus genios de carácter. Eh, es un pequeño recorrido entre grandes personalidades que fueron importantes en unas empresas y luego salieron a fundar otras empresas. Habla mucho de la cultura del valle, de lo que es el emprendimiento, de cómo se ve trabajar en las empresas, por ejemplo, los impuestos como los modelos de Intel y de HP. Luego las generaciones más jóvenes que ven una oportunidad con los ordenadores personales, generalmente son duplas, uno es la persona de negocios y otro es el genio tecnológico, al igual que pasa, por ejemplo, en Microsoft con Bill Gates y Paul Allen. Hace un recorrido a través de las décadas, más o menos desde el
40 hasta los 90. A la vez que es una crítica, cuentan historias de los grandes emprendimientos, de los grandes emprendedores y de las grandes ideas y las grandes empresas. También casos de suerte, casos de cómo se fue formando esta cultura del valle, un poco una cultura de lujo y desarrollo económico y poco desarrollo humano. Esta presentación que usé para resumir el libro y las tecnologías y las historias que allí se cuentan. En la comparación con el segundo capítulo del libro del desarrollo en la era global de la información, podemos ver aquí, por ejemplo, una línea del tiempo en la cual muestran las tecnologías que se desarrollaron en el valle. Acá. Acá podemos ver las patentes que se dieron en Silicon Valley, el Bay Area, con respecto al resto de Estados Unidos. Vemos que es un área de gran emprendimiento. O sea, a pesar de las deficiencias que tienen en temas culturales y humanos, económicamente tienen una cultura de inversión muy arraigada y muy exitosa. También nos damos cuenta de los sectores productivos que manejan. Se han especializado mucho en la información, en la manufactura de productos electrónicos y en lo que decayeron un poco, que dejaron de invertir un poco, fue en los servicios financieros, que se movieron hacia otra parte de Estados Unidos. El zoom. Respecto a la pandemia, bueno, a Silicon Valley la pandemia le afectó positivamente. Al ser el centro tecnológico, son las empresas que manejan la ciberseguridad, manejan las redes sociales, los blogs, las interacciones a través de la red y las compras en línea. Estas empresas, como podemos ver en este gráfico de acá, como son Amazon, Apple, Alphabet, que es Google, y Microsoft, durante el periodo de la pandemia crecieron, ¿sí? No se vieron retraídos sus negocios, sino por el contrario experimentaron un crecimiento económico. Es normal, debido a que pues brindaron grandes soluciones en épocas que eran necesarias. Definitivamente nos damos cuenta que muchos de los emprendimientos que surgieron antes de la pandemia y durante la pandemia tuvieron éxito y estaban enfocados a buscar soluciones. Es un sitio donde la gente es muy creativa y busca muchas soluciones, pero donde la cultura del lujo y la extravagancia ha dañado un poco ese ambiente intelectual y ese ambiente de creación, más por un ambiente como tipo farándula. Es como la reflexión que me quedó después del libro. Respecto a la comparación con los libros de mis compañeros, este libro es un poquito más crítico y se dice que en Silicon Valley hay cosas muy malas. Es un poco más histórico, cuenta historias más precisas a través de los años y lleva una especie de línea del tiempo mientras cuenta la historia. Muchas gracias.